Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Como les prometí en un video anterior, quiero mostrarles las primeras pruebas de mi tabla Wion HS610, que la semana pasada la compré y pues en un video que está aquí mismo en mi canal pueden ver el unboxing y el review de esta tabla gráfica. Y bueno, en ese video les comenté que iba a mostrarles las primeras pruebas y el día de hoy vamos a estar viendo qué tal me ha salido estas primeras líneas, estos primeros trazos con esta tableta. Es mi primera tableta, no soy muy experimentado en este tipo de herramientas, pero quiero compartirles a todos ustedes lo que hice, mi primera ilustración con esta tabla. Por supuesto, lo primero que hice fue descargar de la página de Wion los drivers para poder instalarlo y hacer la configuración de las teclas que trae la tabla. Esta tabla trae 12 teclas y en cada una de ellas pues hay que ir configurando y colocarle el comando que uno desee para así facilitar el trabajo al momento de utilizarla. Muchas personas no utilizan estas teclas, la mayoría hasta donde he sabido les gusta utilizar el teclado. Y pues haciendo esta primera prueba fui colocándoles cada una el comando correspondiente, por ejemplo el puntero, el pincel, la pluma, etcétera, etcétera. Y luego que descargué el driver, se abrió una ventana en la que me va indicando cada una de las partes que yo debo activar o desactivar, cómo puedo yo ir configurando cada una de las partes. Bueno, por ejemplo, aquí pueden ver la tabla y están todas las teclas. En la primera le coloqué lo que es el pincel, el comando, y así fui haciéndola con los demás, colocándole el comando que mejor me serviría. Luego de esto, bueno, el área de trabajo, el área activa, por defecto la trae completa la pantalla. La dejé así porque me sirve trabajarlo de esta manera, no quiero disminuirla. El lápiz tiene dos teclas y le ajusté como tecla derecha del mouse al botón de arriba. Lo que es la punta la dejé activa, válida, para que no tenga ningún tipo de problema. Lo dejé así, tal cual como estaba allí. Y en esta área, en esta parte, se gradúa la presión con la que se maneja el lápiz, ya que es muy sensible. El grado de presión que uno le aplica al lápiz sobre la tabla determina el espesor de la línea. La dejé así por defecto. Como pueden ver en la gráfica de izquierda, está completamente diagonal. No la modifiqué, la dejé así. Es bastante sensible, como pueden ver aquí en esta escritura tan fea que hice, porque es la primera vez. Entonces la dejé tal cual. Luego de haber configurado la tabla, entonces quise practicar lo primero con una ilustración de mi cómic Pincel. Ese cómic yo lo hice completamente manual, a lo tradicional, pero quise probar utilizando la primera página. Aquí tienen los lápices y así poder ir practicando. Empecé a mover, todo el cursor se maneja con el lápiz. Y bueno, empecé a utilizar el pincel, no sabía por dónde empezar, no sabía por dónde iniciar. Tuve que ver algunos tutoriales y bueno, luego aquí conseguí los pinceles apropiados para el lápiz. Ahí están algunos tipos, difuminados, pinceles secos. Utilicé el seco y entonces
comencé a hacer los trazos. Al principio fue un poco difícil porque la sensibilidad, la alta sensibilidad que tiene este lápiz no me permitía hacer un trazo completamente libre, suelto, seguro. Me temblaba un poco el cursor, el pincel en pantalla, así que fui haciendo trazo y trazo, borrando, dándole control Z para ir haciendo el trazo de la manera correcta, o como al menos a mí me gusta hacerlo. Fíjense que aquí haciéndole el cabello, era un poco inseguro, pero poco a poco me fui adaptando a este método, sabiendo cuánta presión debía aplicarle al lápiz para hacer el trazo correspondiente. Porque no solamente es graduar el tamaño del pincel, sino que también es aplicar la presión adecuada para el espesor que vas a realizar en determinada área del dibujo. Tuve que hacer uso de herramientas en Photoshop, que es el programa que estoy utilizando, para poder trabajar más cómodamente. Por ejemplo, la herramienta de girar, que eso también me va a permitir hacer un mejor trazo. Es algo que antes no lo había utilizado, pero ahora con este lápiz va a ser muy frecuente para poder hacer un trazo mejor de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es un poco difícil mantener el pulso y hacer un trazo uniforme de manera horizontal cuando son líneas muy largas. Entonces, aquí comencé a practicarlo con estas herramientas. Me costaba un poco adaptarme a las teclas también, no me las sabía de memoria, por eso en algunos momentos me equivocaba porque no me adaptaba. Sin embargo, hice uso del teclado para poder usar los comandos como ya los conozco perfectamente. El control Z, el pincel, el borrador, para así hacer el trabajo un poco más rápido. Ahora entiendo un poco por qué las personas no suelen utilizar las teclas. Eh, no es que sea un problema, sino que en verdad utilizar el teclado y el lápiz es una combinación que puede ser mucho más provechosa, más rápida al momento de trabajar una ilustración. Bueno, ya a este punto ya estoy acostumbrándome un poquito más. Mi mano se está adaptando a este lápiz y a la presión que debe ejercer sobre él para hacer el espesor de la línea de manera correcta. Aquí es cuando comienzo a hacer uso de esa herramienta de girar la mesa de trabajo, porque como me costaba hacer algunas líneas en horizontal, entonces las giré para hacerlas de manera vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Igual los rellenos si ya tenía que utilizar un poco más el pincel más grueso para poder hacer los rellenos de las partes. No se puede utilizar un pincel muy fino porque no se va a terminar nunca. Definitivamente es una herramienta muy útil para poder agilizar los trabajos. Yo trabajaba con plumilla, con pincel, con Rapidograph y había que tener en consideración muchas cosas y mucha cautela para no equivocarte. Me sucedía que me equivocaba ya casi terminando una página y tenía que utilizar el liquid paper, el corrector, para poder arreglar esa parte y no siempre quedaba bien. A veces se me dañaba el dibujo y tenía que hacer alguna viñeta. Cuando se trataba de cómics, tenía que hacer una viñeta en otra hoja para poder compensar ese daño tan mal que me había pasado en la página. Pero bueno, ya con el tiempo uno se va acostumbrando a trabajar y tener mucho cuidado.
Pero aquí, la ventaja de todo esto es que si te equivocas, de una vez le das control Z. Solo debes tener cuidado en la capa en la que estás haciendo el dibujo, porque por ejemplo aquí está una capa donde está el dibujo hecho a mano y en otra capa estoy haciendo este entintado digital, por llamarlo de esa manera. Bueno, este dibujo me llevó bastante tiempo. Yo creo que lo hice en diferentes horarios, no fue todo hecho de una vez. Un día una parte, otro día otra parte. Por mis ocupaciones y compromisos no podía hacerlo todo de una vez. Pero sacando cuenta de todo el tiempo que me llevó en estos periodos, en estas sesiones, fue como unas 3 horas aproximadamente entintando esta página. Bueno, como ustedes ya pueden ver, mis dibujos son muy detallados y tienen bastante para entintar. Aparte de mi falta de experiencia en este tipo de herramientas, pues otro factor que influye en el tiempo son los detalles que tienen mis dibujos. Pero considero que por ser la primera vez, lo hice en un buen tiempo. Sí tiene muchos detalles, al final van a ver, pero me gustó el resultado para ser la primera vez, en verdad. Estoy muy encantado con esta tabla, esta Wion. Es muy sensible, se adapta a lo que quieres hacer. Es mucho más de lo que yo me esperaba porque no imaginaba que pudiera ser tan preciso en los detalles. Por ejemplo, si tú pasas muy suavemente el lápiz sobre la tabla, el trazo es muy fino, muy ligero, como tal cual un lápiz real. Si le das un poco más le aplicas un poco más de fuerza, entonces el trazo va a ser un poco más grueso. Bueno, ya en esta parte ya comencé a trabajar lo que son los fondos. Aquí sí empecé a hacer otro tipo de pincel que no tenga las puntas, vamos a decir finas, sino un pincel uniforme. Uniforme porque quiero hacer trazos completamente uniformes en esta parte. Utilizando ya el borrador, en otra capa empecé a hacer esta. Lo hice por viñetas. La primera viñeta para separar una de la otra, no sea que me equivocara. Otro beneficio de trabajar o entintar de esta manera es que puedes hacer zoom para hacer más detalles en los dibujos. Sucedía que cuando yo entintaba, tradicionalmente, habían zonas muy pequeñas y me costaba poder detallar ciertas partes. Y también a veces se me acababa la tinta de algún rapidograph o se me dañaba una plumilla y ya no me quería marcar. Entonces no podía trabajar cómodamente en esas áreas pequeñas. Si bien en esas áreas no hay que detallar mucho porque para efectos del tamaño real, en el caso de una página común, tamaño carta A4 o un comic book, en fin, esos detalles no se van a percibir porque son muy pequeños. Pero aquí por lo menos te permite hacer el trazo con más definición. Por ejemplo, estas plantas que yo estoy acá entintando, tiene que ser con un pincel con una punta muy fina. Y esa es una ventaja, que al hacer zoom, tú puedes visualizar bien esa parte. Aún me falta todavía ajustar ciertas cosas, más que todo en mi computadora. La memoria que tengo al momento es de 8 gigas y bueno, ya los programas me están exigiendo más memoria RAM. Pronto le compro una de 8 gigas más para tener 16 y así eh, la computadora no sufra tanto. Más que todo con este programa, Photoshop utiliza mucha memoria
Y cuando estaba trabajando en esta prueba, había ocasiones en que se me colgaba la computadora y tenías que esperar un momento. A este punto de mi primera práctica ya estaba teniendo mucha más agilidad y la ilustración o esta página la estaba haciendo un poco más rápida y con más seguridad. Ya mis trazos estaban siendo un poquito más seguros, ya no estaba dando tanto control Z, sino que ya estaba siendo más definida la línea, no tan tembloruda. En verdad que estoy muy contento con esta inversión, aunque, bueno, esto fue un obsequio de, de Montesacro Publishing, esta tabla, y a quien agradezco profundamente. Y es una herramienta que le voy a dar mucho, mucho uso, porque en verdad vale la pena, se ahorra mucho, uno, en todo sentido, te ahorras económicamente porque no tienes que estar comprando hojas, Rapidograph, o tintas, o plumillas, entre otras cosas que son necesarias para hacer un trabajo tradicional. Y por otra parte, te ahorras tiempo, tiempo que es muy, muy importante. Todo el tiempo que se llevaba uno entintando alguna página o trabajando una página tradicional, el dibujo, los detalles, luego el entintado, luego la digitalización, luego hacer los ajustes de niveles y corregir ciertos detalles o errores que hayas tenido durante el entintado. Todo eso te lo vas a ahorrar acá porque lo vas a trabajar directamente a digital. Aunque a mí me gusta trabajar de manera manual, tradicional, me ha gustado, pero por factor tiempo, es de esta manera voy a empezar a trabajar eh, más frecuentemente, porque así uno puede hacer más cosas. Yo he tenido mucho tiempo esperando para poder hacer mis cómics, y porque, ok, en mi caso de migrante, pues tengo que estar ocupado en cubrir los gastos y el tiempo es algo que uno no lo tiene de lujo, en verdad. Y por supuesto, para los proyectos personales, mucho menos. Uno se dedica porque tiene que estar ocupado en las cosas prioritarias. Pero ahora sí puedo trabajar un poco más en lo que son mis proyectos de cómics o ilustraciones o proyectos personales, en fin, para poder publicar de alguna manera, ya sea al menos digital, pero no dejar de hacer lo que tanto me gusta, me apasiona, que es hacer cómics, hacer cómics. Bueno, luego de haber terminado esta página, eh, me puse a hacer otra, una ilustración que yo tenía desde hace algunos años, la había hecho también de manera tradicional, entintada. Ya casi la tengo lista porque la he trabajado más rápida que esta ilustración y pronto también se las voy a mostrar. Esa sí la voy a colorear también. Necesito hacer prácticas de coloreado con esta herramienta. No con esta página pues ya es un cómic que yo hice de pincel. Pueden leerlo, descargarlo en panacomi.com. Esto lo que hice fue para práctica el utilizar esta página. No necesito volver a hacerla. Entonces, la razón por la que quise utilizar esta página es para hacer la comparación entre la página que hice de manera tradicional, entintada a mano, y este entintado digital para ver las diferencias que hay entre una y otra. Yo recuerdo que la primera vez que utilicé una tabla gráfica fue en el año 2007. Recién graduado yo de diseño gráfico cuando trabajé en la agencia de publicidad Creativos, con Lenín Tellería, un gran amigo
y Hermanazo. En esa agencia había una tabla, por supuesto no era igual a esta, ya ni recuerdo qué tabla era. El lápiz no era tan sensible como este de acá, y es lo más lógico, puesto que ya han pasado más de 10 años. Entonces, allí yo utilicé por primera vez un lápiz, pero fue por poquito tiempo, porque en la agencia duré solamente 4 meses porque la agencia se fue y no trabajé más con ellos. Desde entonces no había utilizado nunca una tabla gráfica, un lápiz digital, hasta el día de hoy. Y, y bueno, es mucha la diferencia. Ya han avanzado la tecnología y todas estas tablas ya se han perfeccionado. Bueno, ya terminé acá la ilustración. Como pueden ver, vamos a hacer la comparación entre una y otra. Bueno, como pueden ver, esta es la ilustración que yo hice en el 2015. En el 2015, cuando hice este cómic, de manera tradicional. El entintado lo hice con plumillas, pinceles, Rapidograph, lo que tenía disponible para entonces. Eh, si lo ampliamos un poquito, van a notar que hay ciertos trazos que no son completamente perfectos. Si tiene sus detalles, por ejemplo, en estas partes, las uniones entre las esquinas de estas ventanas, el detalle en el personaje acá, que si vemos la página en su tamaño real, fíjense que es pequeñito y no se detalla muy bien. Tiene sus trazos un poco quebradizos, porque influye también la cartulina que uno utiliza, porque a veces suele dañarse cuando es un gramaje muy bajo. Si le aplicas mucho la plumilla o el rapidograph sobre esa cartulina, lo repites, lo repasas, entonces se te puede dañar. Y eso se refleja luego cuando lo vas a digitalizar. Por otra parte, como pueden ver, ciertos mínimos detalles que si se te pasa la línea, el trazo, fíjese la diferencia, ¿no? Otro factor es cuando se trabaja ladrillos, a veces, en este caso, las líneas no son completamente perfectas, porque si no vas a tardar una eternidad haciendo ladrillos por ladrillos. Y esos mínimos detalles. En la parte del indigente, que están viendo acá, también tiene sus detalles. En el cabello, a veces, el cabello no es muy sencillo de trabajar. Una de las cosas más, considero yo, complicadas de trabajar en los personajes es el cabello. Bueno, esta ilustración es de 2015, es decir, que ya tiene ya tiene 6 años, y para entonces, bueno, no era tan detallado o tan delicado, mejor dicho, el trazo que yo hacía. Entonces, fíjese cómo queda el acabado cuando se trata de el trabajo tradicional, entintado tradicional. Ahora vamos a ver el entintado digital de esta primera prueba. Aquí pueden ver que los trazos son más uniformes, son más estilizados en ciertas áreas, por ejemplo en las hojas, más estilizado, se ve mucho más estético que en el trabajo tradicional. Aunque les repito, esta es mi primera vez y tiene sus ciertos detallitos que con la práctica voy a ir mejorando. Pero a pesar de esta primera prueba, está mucho mejor entintado que en el tradicional. Aparte que, bueno, estos ciertos efectos de pinceles que están incluidos en el programa también te permiten darles textura a ciertas áreas. Me gusta mucho cómo quedó el estilismo de los trazos.
que a diferencia del otro, en esta sí le llené completamente la sombra porque para el tradicional, de seguro en el momento no tenía tanta tinta como para cubrirla todo porque si no se me acababa. Pero aquí no tengo ese problema. Aquí sí se puede utilizar toda la tinta que sea necesaria. Pensé que me iba a ser un poco más difícil adaptarme, pero sí considero que lo logré para hacer esta primera vez. Bueno amigos, esto ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta primera prueba que hice con la Wiyon HS610. Una muy buena tabla, la recomiendo al 100%. Una tabla en la que se puede trabajar cómodamente, es grande, es amplia, es segura, es económica para todas las características que tienen. Una Wacom cuesta hasta 3 veces más de lo que cuesta esta. Y creo que para todo principiante como yo, con estas herramientas es una buena opción. Yo las recomiendo completamente. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si ustedes tienen alguna tabla digital, si tienen alguna recomendación que darme, bienvenida sea. Voy a estar subiendo más ilustraciones porque ya le estoy agarrando el tino a esto y en verdad me gusta y se me está facilitando mucho el trabajo. Te deseo muchas bendiciones, espero verles muy pronto y espero leerles aquí en los comentarios alguna sugerencia suya. Si tienen alguna pregunta, pues también pueden hacerla y con gusto yo les responderé. Así que nos vemos pronto.